En mi experiencia como entrenador he visto que muchos jugadores no desarrollan todo su potencial, no logran pasar a niveles más avanzados y se quedan estancados simplemente porque no desarrollan una habilidad que es fundamental. Nadie les ha explicado esto antes, así que vamos a hacerlo aquí. Hace poco, hacia el 2020, Netflix popularizó el ajedrez y muchos han empezado a jugar, o también mucha gente ha empezado a jugar el ajedrez antes, y la primera duda que les surge es cómo contrarrestar E4, cómo jugar aquí, cómo empezar a jugar. En general, en el ajedrez, las negras están un tiempo por debajo y entonces las blancas tienen posibilidades de desarrollar ataques tempranos. Entonces las negras tienen que cuidarse. Entonces lo que pasa es lo siguiente, normalmente se juega E5 y las blancas juegan por ejemplo alfil C4 y las blancas empiezan a probar diferentes formas de atacar el punto vulnerable F7. Por ejemplo, estamos planteando primero cuál es el problema. Las negras pueden seguir con un caballo C6 y aquí las blancas pueden intentar algún ataque de mate pastor o con dama H5, dama F3 o a un nivel un poquito más avanzado pueden intentar algo después de caballo F3, caballo F6, jugar caballo G5 y estamos en el ataque del hígado frito con el que muchos principiantes con las piezas negras pierden horriblemente. Entonces este jugador con las negras empieza a buscar en internet cómo contraatacar, contrarrestar este ataque del hígado frito y ve que hay varias variantes. Entonces le dicen que hay que jugar D5 y que luego de por D5 no hay que recapturar en D5 sino que hay que jugar caballo E5 y no entiende muy bien por qué está haciendo nada de esto y simplemente le parece complicado, esto se vuelve más profundo y bueno, es algo que desagrada. Entonces este mismo jugador con las negras empieza a buscar qué otras alternativas hay. Y ahí es cuando se encuentra con algunos youtubers que le dicen, ¿por qué no jugar la defensa Caro-Kann? Entonces te recomiendan la defensa Caro-Kann E4C6 y te la venden como la solución a todos tus problemas. Sigue D4, sigue D5 y bueno, vemos que aquí efectivamente ya no es posible alfil C4 y ya no va a haber ataques contra F7 tempranos, entonces se siente seguro y entonces vas a sobrevivir en la apertura, entonces crees que está muy bien. Pero veamos qué pasa más adelante. ¿Por qué decimos que la gente se queda estancada? ¿Y por qué no pueden progresar más? Digamos que aquí, bueno, aquí tu oponente, hay que tener claro, tu oponente no es el oponente más fuerte de este mundo, siempre va a hacer movimientos secundarios, entonces digamos que juega aquí por ejemplo E por D5, tú sigues con C por D5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, todos movimientos de desarrollo muy normales, porque ninguno de los dos sabe a fondo ninguna teoría. Y después te dicen que deberías jugar alfil G4, por ejemplo alfil E2, caballo F6, enroque E6, esto es lo que se recomienda en internet jugar por ahí, algunos youtubers, alfil G5, alfil E7 y vamos llegando a una posición que vamos a explicar en un momento. Ahora las blancas jugarían caballo E5, se da un intercambio en E2, caballo por E2 y enroque. Y pensemos aquí, analicemos que esto. Hemos llegado a una posición de medio juego, así o similar, y hasta aquí todo muy bien. Nadie te está atacando, no has perdido la partida, no has perdido material, todo se ve muy bien. Pero hay un problema. Observa cómo puedes atacar al rey blanco. O en general, ¿cómo podrías atacar en esta partida? ¿Cómo pretendes hacerlo? No hay una respuesta fácil. Resulta que la defensa Caro-Kann es una apertura muy defensiva. Es incluso aburrida porque, bueno, para alguien como Magnus Carlsen es un sueño, es una belleza porque aquí él puede jugar lentamente y superar a su oponente por unas 50 jugadas y su oponente, que es alguien de 2700 de Elo, un gran maestro, al final no va a saber ni por qué perdió, porque siempre va a estar pensando que la partida estaba igualada. Mientras tanto, Magnus se ríe de carcajadas en secreto. Pero si tú estás aprendiendo el ajedrez hasta ahora, no hay razón, no tiene sentido jugar una posición como esta, donde no hay prospectos de ataque. ¿Cómo pretendes ganar a partir de esta posición? ¿O cómo se le gana
a un oponente al nivel de por debajo de los 1800. Veamos un ejemplo. ¿Cuál puede ser una de las peores aperturas que existen? El ataque Grove. Se juega G4, las negras juegan D5. Y veamos lo más jugado. Alfil G2, las negras capturan en G4 con su alfil, sigue C4, las negras ven su peón D5 atacado 2 veces, lo defienden con C6, luego se intercambia C por D5, C por D5 y luego las blancas juegan dama B3. Y aquí con alfil y dama se presiona en el punto D5 y a la vez en B7. Se está presionando allí fuertemente. Entonces las negras, queriendo proteger esto, juegan E6 y directamente cometen un error garrafal. Se juega dama A4, que es jaque, y a la vez ataque doble con el que nos ganamos una pieza. La posición es ganadora. Esto ocurre en solo 6 jugadas y no es que sea algo excepcional. Esta es la línea más jugada por las negras y así es como la mayoría de jugadores con las negras reacciona al ataque Grove. Entonces veamos qué es lo que sucede aquí. Entendamos qué es lo que pasa en este momento. Cuando las blancas juegan dama B3, lo que sucede es que se crea una primera amenaza que es seria. Se pone presión y esa presión hace que tu oponente cometa un error garrafal de inmediato. Y así funciona, porque la mayoría de jugadores de nivel bajo tienen unas habilidades defensivas muy pobres, no saben cómo defender y cometen errores garrafales en cualquier momento. Así que lo único que tienes que aprender es a poner presión, a atacar desde el comienzo y tu oponente inevitablemente va a dejar pasar algo, si no de inmediato, seguramente más adelante. Y así es como puedes vencer a cualquier oponente por debajo de los 1800, solo hay que presionar un poco y atacar. Entonces, lo primero que necesitas es desarrollar tus habilidades de ataque para superar este nivel. Ya una vez que hayas pasado ese nivel, entonces ahí sí tendrás que empezar a preocuparte por otros aspectos como posicionales, juego de finales y todas esas otras cosas que se necesitan para dominar el ajedrez. Desafortunadamente, cuando la gente se acostumbra a jugar la defensa Caro-Kann cuando apenas está aprendiendo a jugar el ajedrez, nunca va a desarrollar sus habilidades de ataque. Hablamos de una habilidad crucial para progresar, para vencer a los jugadores de bajo rating. Y entonces, ahora va la recomendación, ¿qué hacer? Entonces, si por alguna razón no sientes comodidad jugando contra E4, jugar E5, si por alguna razón no te gusta, entonces te recomiendo jugar aquí D5, la defensa escandinava. Así también nos restringimos a una sola apertura, así que no hay que aprender mucho, pero es una apertura que es agresiva. Sobre esta apertura tenemos varios videos aparte, por favor obsérvalos, estúdialos. La defensa escandinava no necesita demasiada teoría, pero es agresiva y ahí sí puedes aprender cómo atacar. Sin embargo, honestamente no hay que tenerle miedo a jugar la línea principal, a E4, E5, buscando el juego abierto donde hay más oportunidades de tomar la iniciativa e iniciar un ataque. Lo único que hay que saber es tener preparada una refutación contra los trucos estos de las blancas. Así, por ejemplo, si juegan alfil C4, buscando lo que decimos, alguna idea de un mate pastor, sea con dama F3, sea con dama H5, lo único que tenemos que saber es cómo contrarrestar esto, cómo refutarlo. Y hay algo aquí que saber. Tus oponentes que juegan con estos trucos, por lo general, no son grandes atacantes, simplemente saben un truco, pero no saben nada más. Así que vamos a preparar un contraataque, que sería el siguiente. Jugaríamos caballo C6, donde animamos a nuestro oponente a que intente su idea, donde si juega por ejemplo dama F3, queriendo darnos aquí ya el mate pastor, entonces vamos a sorprender con F5, algo que nunca se espera. Y de esta forma ya estamos minando su autoconfianza. En la mayoría de los casos van a tomar aquí con la dama. Así responden, porque quieren insistir en lo único que saben, que es dar mate en F7. Pero si toman con el peón, también aquí E por F5, entonces jugamos caballo F6 y vamos a seguir luego con D5, con el que vamos a expulsar el alfil. Vamos a jugar también caballo D4, con lo que vamos a atacar a la dama y al peón C2. Vamos
con eso también el movimiento de D5 vamos a darle libertad al alfil en C8 para tomar en F5 y ahí recuperar el peón. Y vamos a jugar E4 para atacar a la dama. Así que vemos que todo nos sonríe y todo sale a nuestro favor. Rápidamente ahí solucionamos todo, pero veamos que aquí, como decíamos en muchos casos, tus oponentes van a tomar con la dama porque están obsesionados con dama F7 mate. Y pasan por alto el movimiento D5, que es la refutación perfecta. Golpeamos al alfil y golpeamos a la dama al mismo tiempo. Como mínimo vamos a ganarnos el alfil, pero curiosamente, obsesionados con ese jaque mate, tus oponentes muchas veces van a capturar en D5 y van a perder simplemente la dama con alfil por F5. Este es un ejemplo de cómo esos oponentes truqueros que intentan con esos ataques tempranos ganarte rápidamente pueden ser derrotados y no tenemos que saber demasiadas cosas. No es muy difícil contrarrestarlo, solo necesitamos aprender una refutación fuerte como esta. Y si quieres estudiar todo esto bien, tenemos otros videos dedicados a este tema, pero básicamente eso es lo que hay que hacer. Ahí ya vimos cómo solucionar uno de esos trucos. Ahora, E4, E5, caballo F3, caballo C6, vamos a ver cómo manejar esa variante que tanto aterroriza a todo el mundo, el ataque del hígado frito. Después de aquí alfil C4, caballo F6 y caballo G5, donde acá ya esto se ve muy feo y que parece que hay que aprender demasiado, en realidad no. Lo único que hay que saber es lo siguiente: después de D5 y E por D5, resulta que tu oponente está esperando que tú juegues caballo por D5 para después de eso sacrificar su caballo en F7 y después de rey por F7 jugar dama F3, dando jaque y atacando al caballo por segunda vez. Esto es lo que tu oponente espera que hagas. Pero hay buenas noticias, resulta que eso es a la vez lo único que tu oponente sabe. Es lo único que está esperando que cometas ese error. Entonces aprendamos de una vez cómo solucionar esto. En lugar de caballo por D5, vamos a jugar caballo A5. Y aquí tu oponente se termina todo lo que tu oponente sabe, ya no sabe nada más. Y va a estar en cambio en problemas. La refutación básicamente consiste en expulsar al alfil y luego expulsar al caballo jugando H6. Echamos las piezas hacia atrás y en algún momento también vamos a poder recuperar el peón en D5. Y si tu oponente pretende quedarse con ese peón, mira lo que pasa. Jugaría aquí alfil B5 y entonces jugamos C6. Seguiría D por C6, B por C6, estamos atacando al alfil. Y aunque las blancas han ganado aquí un peón, estamos pasando a tomar la iniciativa. Ahora vamos a ser nosotros quienes ataquemos. El alfil va a A4, se retira allí y ahora jugamos H6 atacando al caballo. Este tiene que irse, va a F3 y vemos cómo las dos piezas blancas ya han sido repelidas. Y ahora jugamos E4. Y las blancas están en problemas. Este caballo no tiene casillas hacia dónde ir, por ejemplo D4 está controlado por la dama. Y si salta a E5, queriendo con esto amenazar el punto C6 con sus dos piezas y poner problemas, en ese caso tenemos dama D4 y tenemos la partida ganada. Estamos atacando al mismo tiempo las dos piezas menores y las blancas no pueden salvarlas. Para continuar seguirían con alfil por C6, jaque, caballo por C6 y caballo por C6, pero después de estos intercambios tenemos sencillamente dama C5 que le cierra las puertas de salida a este caballo. No tiene por dónde huir. Y en la siguiente jugada vamos a tomarlo. Pero además de esto tenemos ventaja en desarrollo. Las blancas están completamente pasivas, nosotros tenemos líneas abiertas para atacar. Por ejemplo, podemos jugar alfil G4 y así golpear a la dama. Y además vamos a tomar el caballo, así que esto es ganador. Así vemos que tu oponente básicamente confía en un solo truco. Un truco que si sabes cómo contrarrestar puede permitirte pasar fácilmente, saltarte esta trampa, pasar la apertura bien, tomar la iniciativa y después vencer a tu oponente sin tener que temerle a ningún truco. Y eso es todo. Ese es el problema que queremos resaltar aquí, queremos que lo entiendas muy bien. Si tienes preguntas, escríbelas, si tienes otra opinión también.
Trataremos de responder a eso, si no aquí en algún video futuro. Y por otro lado, si quieres conocer más estrategias avanzadas para convertirte en un jugador cada vez más fuerte, te invitamos a estudiar la clase maestra, que es gratuita.